El terremoto en Chile. Adaptación del relato original de Heinrich von Kleist. En Santiago, la más importante ciudad del Reino de Chile, justamente cuando se producía el gran terremoto del año de 1647, en el que tantos seres perecieron, estaba atado a una pilastra de la prisión el español Jerónimo Rugera, acusado de un hecho criminal a punto de ser ejecutado. Don Enrique Asterón, uno de los nobles más acaudalados de la ciudad, le había echado de su casa hacía poco más de un año, donde se desempeñaba como maestro, cuando descubrió su relación con su única hija, doña Josefa. Pero gracias a una feliz casualidad, Jerónimo pudo reanudar sus relaciones con ella. Por fin, amor mío, deseaba tanto verte. Ya sé que el jardín del cementerio no es un sitio bello, pero solo aquí podemos escapar de los ojos de don Enrique. Yo también te he extrañado mucho, Jerónimo, y no me importa si mi padre vuelve a reprenderme tan duramente, pues esta noche seré tuya. El noble anciano descubrió la oculta cita, gracias al celo de su orgulloso hijo. Entonces, decidió confiar a la joven al monasterio carmelita de Nuestra Señora del Monte. En la fiesta del Corpus, cuando partía la procesión de las monjas, tras de las cuales iban las novicias, justo cuando sonaban las campanas, le sorprendieron a la desdichada Josefa los dolores del parto, derrumbándose sobre los escalones de la catedral. Este hecho provocó un escándalo extraordinario. Se llevó a la pobre pecadora a la prisión, sin prestar atención a su estado, y apenas hubo dado a luz, por orden del arzobispo, se le instruyó proceso. En la ciudad se comentó con gran saña este escándalo, y las lenguas se dieron a tan agrias murmuraciones sobre el monasterio, donde había sucedido todo, que ni los ruegos de la familia Asterón, ni el deseo de la misma abadesa, que se había encariñado con la joven a causa de su conducta intachable, pudieron atenuar el rigor con que le amenazaba la ley eclesiástica. Lo más que podía lograrse era que la muerte en la hoguera le fuese conmutada por la decapitación. Ya se alquilaban las ventanas en las calles por donde iba a pasar el cortejo de la ejecución, ya se levantaban los tejadillos de las casas, y las piadosas hijas de la ciudad invitaban a sus amigas a presenciar el espectáculo que les depararía la ira divina. Jerónimo, que estaba en prisión, creyó perder el juicio cuando se enteró del giro que tomaba el asunto. Barajó en vano alguna posibilidad de salvación. En alas de su ardiente fantasía, solo lograba estrellarse contra los muros y los cerrojos, y un intento que hizo de limar los barrotes de su ventana le costó ser encerrado en un calabozo peor. Madre de nuestro Señor, ten piedad y salva a Josefa. Eres la única a quien puedo recurrir. Escúchame, por favor. Haz un milagro y sálvala de las garras de la muerte, por favor, te lo imploro. Al fin llegó el día señalado y Jerónimo sintió en su pecho que se desvanecía toda esperanza. Sonaron las campanas que acompañaban a Josefa al lugar de la ejecución, y la desesperación se adentró en su alma. La vida le pareció repudiable, y resolvió matarse colgándose de una correa que por azar le habían dejado. Estaba sujeto a una pilastra e intentaba asegurar el lazo que le sacaría de este valle de lágrimas de un gancho que sobresalía de la cornisa, cuando, de repente, se hundió la mayor parte de la ciudad, con un crujido como si el cielo se derrumbase y todo lo que alentaba vida quedó sepultado en las ruinas. Jerónimo Rugera quedó inmóvil de espanto, al tiempo que se aferró a la columna donde había pensado que hallaría la muerte para no caer. El suelo se estremeció bajo sus pies, los muros de la prisión se resquebrajaron, todo el edificio se inclinó para caer hacia la calle, lo que no sucedió gracias al edificio de enfrente, que también había cedido y le sirvió como apoyo. Temblando, con el cabello erizado y las rodillas que parecían querer rompérsele, se deslizó por el declive del suelo, con el propósito de salir por el boquete de la pared delantera de la prisión. Apenas estuvo a salvo,
cuando un segundo temblor hizo que toda la calle se desplomara por completo. Jerónimo estuvo sin conocimiento casi un cuarto de hora. Cuando despertó se incorporó. Sin saber cómo podría salvarse de la catástrofe, se apresuró a huir lejos de los cascotes y maderos, que por todos lados amenazaban con matarle, en busca de la puerta de la ciudad más cercana. Corrió para evitar los escombros, hacia una calle cercana. Más lejos, llamas refulgentes entre grandes humaredas lamían las cúpulas. Huyó asustado hacia otra calle, pero el mapuche se salió de cauce y le arrastró en sus hirvientes ondas hacia otra avenida. De un lado yacía un montón de cadáveres. Del otro se oía una voz plañidera entre las ruinas. A lo lejos se escuchaban los gritos de la gente encaramada en los tejados ardiendo. Más acá, hombres y animales luchaban con las olas. De pronto un hombre de coraje se lanzaba a salvar a alguien, mientras otro, pálido como la muerte, extendía mudo las manos trémulas al cielo. Cuando Jerónimo estuvo a las puertas de la ciudad y pudo alcanzar una colina, cayó sin sentido sobre la tierra. Luego se palpó la frente y el pecho, incapaz de saber qué debía hacer en tales circunstancias, y sintió un inefable placer cuando la brisa del mar le refrescó al volver en sí, y su vista se volvió en todas direcciones para admirar la hermosa región de Santiago. Solo la entristecida muchedumbre que se veía en derredor acongojaba su corazón. No comprendía por qué tanto él como ellos estaban en aquel lugar. Y solo cuando al volverse vio la ciudad hundida, recordó los terribles instantes vividos. Se inclinó profundamente hasta tocar el suelo con la frente. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por haberme salvado. Como si se despojase de la terrible impresión que oprimía su alma y sofocaba todas las demás, se echó a llorar, rebosante de alegría, pues aún gozaba de la vida espléndida y de todas sus bellas imágenes. Pero al ver en su mano un anillo, recordó de pronto a Josefa, a la prisión, a las campanas que había oído, y el instante en que todo se había desplomado. Su pecho volvió a llenarse de congoja, y se arrepintió de su alegre oración, y le pareció terrible el ser que reinaba desde el firmamento. Se confundió con el pueblo, que se preocupaba por salvar el resto de sus propiedades, y fue a la puerta, y con gran temor se atrevió a preguntar si habían ejecutado a la hija de Asterón. Pero nadie supo responderle. Una mujer le dijo al pasar, como si ella misma lo hubiera visto, que la habían decapitado. Jerónimo se dio la vuelta, y como ya no podía dudar de que Josefa hubiese muerto, se internó en un bosque donde se dejó caer entregado a su dolor. Desearía que la furia de la naturaleza se volviera a descargar sobre mí. No entiendo por qué ahora la muerte se aparta de mi alma ensombrecida. Deseo morir. Esa sería mi verdadera salvación. Entonces Jerónimo se propuso no vacilar, aunque los robles estuviesen desarraigados y las copas a punto de caer sobre él. Así pues, después de haber llorado mucho, se levantó y miró el campo en todas direcciones. Luego recorrió todas las cimas de las montañas donde la gente se había agrupado. Anduvo por todos los caminos donde rebullía la corriente de la marea. Allá donde el viento agitaba una túnica femenina, allí le arrastraban sus vacilantes pies, pero ninguna cubría a la adorada hija de Asterón. El sol declinaba hacia el ocaso, y con él morían sus esperanzas. Cuando llegó a lo alto de un peñasco que daba sobre un vasto valle, en el que se veían muy pocas personas, vacilante, sin saber qué hacer, recorrió con la vista los distintos grupos y ya estaba a punto de volverse cuando vio a una mujer joven ocupada en bañar en las ondas de un arroyo a un niño. Al ver esto, con el corazón palpitante, echó a correr cuesta abajo lleno de presentimientos. Virgen Santísima, Josefa, ¡eres tú! ¡Eres tú!
¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡No puedo creerlo! Amada mía, eso es un milagro. Déjame abrazarte. Cuéntame qué ha pasado. ¡Ay, mi querido Jerónimo! Me da tanto gusto verte. Dios escuchó mis plegarias. Iba camino a mi ejecución cuando de repente los edificios se desmoronaron sobre la comitiva. Llegué corriendo a la puerta, pero regresé a buscar a nuestro hijito. En la puerta del monasterio, en llamas, encontré a la abadesa, que moribunda pedía que salvaran al niño. Me armé de valor y avancé en medio de la humareda. Por todas partes se desmoronaban las paredes, pero como si todos los ángeles del cielo me cuidaran, pude tomar al niño y salir sin daño. Oh, gracias al cielo. Quise prestar auxilio a la abadesa y a las demás monjas, pero quedaron sepultadas bajo la fachada que se derrumbó. Solo pude cerrar los ojos de la abadesa y me alejé aterrorizada con mi adorado niño, que el cielo me devolvió. Apenas di unos pasos cuando tropecé con el cuerpo del arzobispo. El palacio del virrey se hundió. La audiencia donde se me juzgó fue devorada por las llamas. Y en el lugar donde estuvo la casa de mi padre había un lago del que emergían tejados encendidos. Traté de conservar la entereza. Sofoqué la pena de mi pecho y corrí con mi pequeño Felipe en los brazos de calle en calle, y ya cerca de la puerta de la ciudad vi los escombros de la cárcel. ¡Ay! Estuve a punto de desvanecerme, pero justamente en ese momento un edificio se derrumbó a punto de aplastarme y el terror hizo que me recobrara. Besé a nuestro hijo, me sequé las lágrimas y sin prestar atención a la catástrofe que me rodeaba llegué a la puerta. Cuando estuve a salvo en el campo, pensé que no todos los que estaban en la cárcel tenían que haber muerto. En el primer recodo que encontré me detuve y esperé a ver si aparecías. Y después, llorando, me interné en un valle de pinos para orar por tu alma. Creí que te había perdido. Calma, calma, amada mía. Aquí estoy. Ahora contigo aquí, este valle es el paraíso. Mira, Felipe, puedes besarlo. Ven, pequeño. Jerónimo lo tomó en sus brazos y le hizo 1000 caricias, y como el niño lloró al desconocer su rostro, volvió a acariciarlo hasta hacerlo callar. Mientras tanto cayó la noche hermosísima y plateada, embalsamada por suaves aromas, tan refulgente y callada que pudiera soñarla un poeta. Por todas partes, a lo largo del valle, reposaban los hombres a la luz de la luna y disponían lechos de hierba y follaje para descansar tras tantos días penosos. Pero como muchos desdichados se lamentaban, unos por haber perdido la casa, otros la mujer y el hijo, y otros por haber perdido completamente todo, Jerónimo y Josefa se deslizaron hacia un denso matorral para no molestar a nadie con el secreto júbilo de sus almas. Encontraron un granado soberbio que extendía sus ramas cargadas de frutos y en cuya copa el ruiseñor hacía resonar su alegre melodía. Jerónimo y Josefa, en cuyo regazo reposaba el niño, se sentaron cerca del tronco y cubriéndose con la capa, descansaron. La sombra del árbol, alternando con las luces, se alargaba sobre ellos y la luna se desvaneció al amanecer. Antes de que se durmiesen, pues tenían mucho que decirse del convento, de la prisión y de todo lo que los dos habían padecido, y muchos se emocionaron al considerar cuánta desgracia había tenido que caer sobre el mundo para que ellos pudiesen ser dichosos. En cuanto acaben los temblores, viajaremos en barco a España con la familia de mi madre. Podemos ir con mi amiga a la Concepción. Ella puede prestarnos dinero para el viaje. De acuerdo. En Europa podremos llevar una vida feliz. Con esto, entre beso y beso, Josefa y Jerónimo se durmieron. Enseguida regresamos con el terremoto en Chile. Continuamos con el terremoto en Chile. Josefa y Jerónimo despertaron cuando el sol ya estaba muy alto en el cielo y advirtieron que cerca de ellos había muchas familias ocupadas en preparar algo de comer.
Jerónimo se disponía a buscar provisiones para los suyos, cuando un hombre bien vestido, con un niño en los brazos, se acercó a Josefa. Perdón, señora, disculpe el atrevimiento. Si no tuviéramos esta necesidad tan apremiante, no la molestaría. ¿Podría darle el pecho a mi hijo, aunque sea solo un poco? Mi esposa ya se enferma entre aquellos árboles. Se lastimó los pies. Josefa quedó desconcertada ante ese rostro que le era conocido. Él, que interpretó mal su desconcierto, agregó: Solo un poco, doña Josefa, pues este niño, desde que el terremoto nos hizo a todos desdichados, no ha probado nada. No le respondí por otras razones, don Fernando. En estos tiempos horribles que nos ha tocado vivir, nadie se puede negar a compartir lo que tiene. Jerónimo, den a Felipe. Don Fernando, deme a su niño. Don Fernando quedó muy agradecido por el favor. Vengan, acérquense con nosotros. Estamos preparando algo de comer al fuego. Muchas gracias, don Fernando. ¿Jerónimo? Está bien. Josefa, vamos. Muchas gracias, don Fernando. Allá están mis cuñadas, doña Isabel y doña Constanza. Y mi suegro, don Pedro. También está herido. Ahí en el hombro. Aquí está mi esposa, doña Elvira. Siéntense, por favor. Muchas gracias, doña Josefa. De verdad le estoy muy agradecida por alimentar a mi pequeño Juan. No tiene nada que agradecer. Usted tiene los pies muy lastimados. Déjeme revisarla. Ay, gracias por su generosidad, doña Josefa. Al ser recibidos cariñosamente por esa familia noble, por la mente de Jerónimo y de Josefa cruzaron muchos y raros pensamientos. Al verse tratados con tanta bondad y confianza, no supieron qué pensar del pasado, del cadalso, de la prisión y de las campanas. ¿Todo había sido un sueño acaso? Parecía como si los ánimos se hubiesen reconciliado después de la horrorosa conmoción. No deseaban recordar nada, únicamente doña Isabel, que había sido invitada por una amiga el día anterior para ver el espectáculo de la ejecución de Josefa, y que había rechazado la invitación, a veces volvía su mirada soñadora a Josefa. Con todo, la idea de haber escapado a un infortunio cruel le devolvía el ánimo que parecía desalojado de su ser. Dicen que al primer temblor las mujeres sucumbieron a la vista de los hombres. Los monjes, con el crucifijo en la mano, corrían gritando que había llegado el fin del mundo. A un centinela le dijeron que por orden del virrey evacuara una iglesia. Pero este exclamó que ya no había virrey y levantó patíbulos para reprimir el pillaje. Otro infeliz escapó de una casa ardiendo. Lo atraparon y su dueño lo ahorcó. ¿Y ustedes, Josefa? ¿Qué les ocurrió durante el terremoto? Josefa, con ánimo apesadumbrado, le contó lo principal, y sintió gran satisfacción al notar llanto en los ojos de la dama. Doña Elvira le tomó la mano, la oprimió, y con un gesto le indicó que callara. Josefa sintió que la embargaba la felicidad. No podía desechar el sentimiento de que aquel día, por muchas desgracias que hubiera causado, era para ella un gran beneficio, mejor que ningún otro de los que el cielo le hubiese otorgado. Y aunque todos los bienes terrenales se destruían en aquellos odiosos instantes, y la naturaleza entera amenazaba desplomarse, en verdad le parecía que el espíritu humano renacía como una bella flor. En los campos hasta donde llegaba la mirada se veían hombres de toda condición, príncipes y mendigos, damas y campesinas, funcionarios y jornaleros, monjes y monjas, ayudándose unos a otras y compadeciéndose, confortándose entre sí, con alegría de seguir con vida, como si la desgracia general los hubiera agrupado en una gran familia. En lugar de las intrascendentes conversaciones que son comunes en los comensales cuando se reúnen en torno a una mesa, se referían casos heroicos. Sí, no había nadie en este día que no pudiese dar cuenta de algo emocionante que le hubiese sucedido o algo grandioso que hubiese realizado, de modo que el dolor se confundía con el placer en el pecho de los hombres, hasta el punto de que Josefa
no podía asegurar si la suma de la generosidad no vencería los perjuicios que habían sido ocasionados. Ven un momento, Josefa. ¿Qué pasa, Jerónimo? Considerando los ánimos y las circunstancias, creo que será mejor quedarnos. No iremos a Europa. Iré a ponerme a los pies del virrey en caso de que aún viva. Tengo esperanza de poder vivir contigo en Chile. Estaba pensando lo mismo, Jerónimo. No dudo que mi padre, si aún vive, me perdonará. Pero creo que es preferible ir a la Concepción y desde allí pedir clemencia por escrito. Así estaremos cerca del puerto y en caso de que todo se resuelva favorablemente, podremos regresar con facilidad a Santiago. Tienes razón. Eso es más prudente. Te amo. Ven, regresemos con los demás. Mientras tanto, la tarde había caído y los exaltados ánimos de quienes habían escapado al terremoto se habían tranquilizado un poco, cuando se divulgó la noticia de que en la iglesia de los dominicos, la única librada del terremoto, iba a celebrarse una misa de acción de gracias para pedir al cielo protección de posibles desgracias. El pueblo de todas las comarcas se abalanzó en masa hacia la ciudad. En el grupo de don Fernando todos se preguntaron si convendría participar de la solemnidad y unirse a la comitiva. Mi hermana Isabel no quiere ir. Tiene miedo de que la iglesia de los dominicos también se caiga. Dice que habrá más oficios de acción de gracias y que cuando el peligro pase, podremos ir con más tranquilidad y alegría. Yo nunca había sentido tantos deseos de arrodillarme en agradecimiento ante el Creador. Sus designios son insondables y poderosos. Estoy de acuerdo con usted, Josefa. Quiero ir a oír misa. Le pediré a mi esposo que encabece la comitiva. Finalmente, doña Isabel también se incorporó a la marcha, toda temblorosa y anhelante, pero dijo que tenía el presentimiento de que algo malo les iba a acontecer. Calma, hermana, no pasará nada. Si lo prefieres, podemos quedarnos tú, papá que está enfermo y yo. Está bien, doña Isabel. Si usted no va, tome al niño. Como se habrá dado cuenta, viene muy a gusto conmigo, pero mejor se lo dejo. Doña Isabel se dispuso a tomarlo de buen agrado, pero al ver lo que ocurría, empezó a gritar lastimosamente y no accedió a que los separasen de Josefa, por lo que ésta volvió a besarlo dulcemente. Don Fernando, que estaba muy complacido con su generoso proceder, le ofreció el brazo. Jerónimo, que cargaba en brazos al pequeño Felipe, acompañaba a doña Constanza, y tras de estos iban todos los demás componentes del grupo. Apenas habían dado 50 pasos, cuando doña Isabel, que entre tanto había hablado por lo bajo y con cierta viveza a doña Elvira, llamó a gritos a don Fernando y fue presurosa hacia él, con pasos vacilantes. Don Fernando se detuvo y esperó a que llegara, sin abandonar a Josefa. Doña Isabel le susurró unas palabras al oído, de modo que Josefa no pudo oírlas. Entonces, ¿qué desgracia puede seguir a esto? Doña Isabel continuó secreteando a su oído con rostro descompuesto. Don Fernando enrojeció molesto. Está bien. Cuando llegaron a la iglesia de los dominicos, el órgano resonaba en toda su majestuosa belleza, y una gigantesca muchedumbre se agitaba en el interior. La multitud llegaba hasta la puerta principal y salía hasta la explanada de la iglesia. Subidos por las paredes, tomándose de los marcos de los cuadros, había niños que observaban todo con mirada expectante. Las lámparas brillaban, las pilastras en el atardecer proyectaban sus sombras misteriosas y el gran rosetón de cristal de colores relucía enrojecido sobre el muro del fondo de la iglesia, como el sol poniente que lo encendía. Callado ahora el órgano, la muchedumbre permanecía silenciosa como si se hubieran ahogado las voces en su pecho. Nunca en ninguna catedral cristiana se había visto una llama de piedad que subiese hasta el cielo tan alta como aquel día en la catedral de los dominicos de Santiago. Y en ningún pecho alentaba una fe más viva que en los de Jerónimo y Josefa. La solemnidad comenzó con un sermón que dijo desde el púlpito el monje más antiguo de la comunidad.
vestido con el atavío de fiesta. Empezó por dar gracias y alabanzas a Dios. Agradeció que todavía hubiera seres humanos, rescatados de las ruinas, con fuerzas para balbucear el nombre de Dios. Dijo que el terremoto era una señal advertencia del Todopoderoso, y mientras decía esto señalaba una brecha en la catedral. Toda la asistencia sintió un estremecimiento. Después destacó la corrupción de la ciudad. Dirigió toda clase de horrores sobre ella, como Sodoma y Gomorra no habían conocido, y pintó la inagotable indulgencia divina que no les había reducido a polvo. Pero como si un puñal atravesase el corazón de los dos desdichados, oyeron al predicador mencionar la criminal acción que había tenido como escenario el monasterio de los carmelitas. Refutó impía la indulgencia que habían recibido del mundo y encomendó a los príncipes del infierno las almas de los culpables, cuyos nombres pronunció cuidadosamente. Doña Constanza sacudió el brazo de Jerónimo. No digan nada. No pestañeen siquiera. Constanza, simula que te da un desmayo. Así podremos dejar la iglesia. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz interrumpió el sermón. Apártese, gente de Santiago. Aquí están los impíos. ¿En dónde? ¿Dónde? Aquí, respondió un tercero, que dominado por una santa ira, agarró a Josefa por los cabellos, de modo tal que hubiera caído al suelo con el hijo de don Fernando, de no haber sido porque éste la sostuvo. ¡Están locos! Soy Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad a quien todos conocen. ¡Don Fernando Ormés! Se plantó frente a él un zapatero remendón, que había trabajado para Josefa y la conocía por lo menos tanto como a sus diminutos pies. ¿Quién es el padre de esta criatura, doña Josefa? Don Fernando palideció al oír la pregunta. Tan pronto echó una mirada a Jerónimo, como encaró a la multitud por si había alguien que le conociera. Este no es mi hijo, oh maestro Pedrillo, como usted cree. Este joven caballero es don Fernando Ormés, hijo del comandante de la ciudad, al que todos conocen. ¿Quién de ustedes, señores, conoce a este joven? Quien conozca a Jerónimo Rugera, que se adelante. Sucedió que en ese mismo momento el pequeño Juan, asustado por el tumulto, se desprendió del pecho de Josefa y alargó los brazos hacia don Fernando. Ese es el padre. Es Jerónimo Rugera. Aquí están los sacrílegos. ¡Mátenlos! ¡Lapídenlos! ¡Alto, monstruos! Si es Jerónimo Rugera, ¿a quién buscan? Aquí estoy. Liberen a ese caballero que es inocente. La turba, enardecida y desconcertada por las declaraciones de Jerónimo, se contuvo. Varias manos soltaron a don Fernando. Entonces un marino de alto rango salió de entre la multitud y llamó a don Fernando por su nombre preguntándole qué pasaba. Este respondió, ya libre, con verdadera sangre fría, propia de un héroe. Ya lo ve, don Alonso. Son estos desaforados. A estas horas estaría perdido de no haber sido por este honrado hombre, que para calmar a la muchedumbre rabiosa ha simulado ser Jerónimo Rugera. Hágame el favor de guardarle en prisión junto a esta joven dama para su mayor seguridad. Y también encierre a este mequetrefe, que es el que ha provocado todo el alboroto. Don Alonso Honoreja, en conciencia le pregunto, ¿acaso no es esta joven Josefa Asterón? Don Alonso, que conocía muy bien a Josefa, tardó en responder. ¡Es ella! Yo creo que es ella, mátenla. Josefa dio a don Fernando el pequeño Felipe, que Jerónimo tenía en sus brazos, y casi al mismo tiempo al pequeño Juan que ella llevaba. Don Fernando, cuida a los niños y déjenos a nuestro destino. Don Fernando tomó a ambos niños. Prefiero morir antes que ceder y permitir que les pase algo malo a mis amigos. Don Alonso, présteme su espada. Josefa, tómese de mi brazo. Sígame. Así lograron salir de la iglesia,
mientras todos con respeto les hacían sitio suficiente para pasar. Se creyeron a salvo. Pero apenas habían salido de entre la muchedumbre que llenaba la plaza, cuando una voz gritó, destacándose de entre el rabioso gentío: Este es Jerónimo Rugera, ciudadanos. Yo soy su propio padre. El anciano descargó un mazazo sobre doña Constanza, que se desplomó sin vida junto a Jerónimo. ¡Salvaje! Esa era doña Constanza Zares. ¿Por qué nos han mentido? Busquen a la verdadera Josefa y mátenla. Don Fernando, al ver el cadáver de doña Constanza, presa de incontenible frenesí, sacó la espada y, blandiéndola, la descargó sobre el fanático asesino que había causado la atrocidad, el cual se libró del golpe merced a un rápido giro de su cuerpo. Josefa se dio cuenta de que no podía contener a la multitud que se abalanzaba. ¡Sálvese, don Fernando! ¡Y salve a los niños! ¡Mátenme, tigres sedientos de sangre! Josefa se arrojó sin vacilar sobre ellos, para dar fin a la contienda. El maestro Pedrillo la golpeó con la maza. ¡No! Quedó salpicado de su sangre. ¡Envíen ese bastardo al infierno! Y acometió a Jerónimo, presa de insaciable ferocidad homicida. ¡No! ¡Deténgase! ¡Ah! Don Fernando, este divino héroe, apoyada su espalda en la pared del templo, sostenía en su mano izquierda a los niños y en su derecha la espada. De un golpe abatió a uno. Un león no se defiende mejor. 7 perros cayeron muertos ante él. Incluso el cabecilla de la turba satánica estaba herido. Pero el maestro Pedrillo no se detuvo hasta arrancarle uno de los niños del brazo y, después de haberle girado en alto, fue a estamparle contra una pilastra que había en un rincón de la iglesia. Con esto se apaciguó y todos se retiraron. Don Fernando, a la vista de su pequeño Juan con los sesos derramados fuera del cráneo, levantó los ojos al cielo, embargado por un indecible dolor. El oficial marino acudió de nuevo a su lado. Intentó consolarle y le aseguró que le dolía haber permanecido inactivo durante los desgraciados sucesos, aunque había sido incapaz debido a las circunstancias. No tengo nada que reprocharle, don Alonso. Solo le ruego que me ayude a sacar los cadáveres de aquí. Llevaron los cuerpos en la oscuridad de la noche a casa de don Alonso, donde don Fernando lo siguió, llorando sin consuelo. Pasó la noche con don Alonso y dudó si decirle a su esposa, mediante falsos rodeos, toda la verdad del infortunio. En parte porque estaba enferma y en parte porque no sabía cómo juzgaría su conducta en estos sucesos. Poco después, doña Elvira se enteró casualmente de todo lo sucedido. La excelente dama lloró en silencio su dolor de madre y una mañana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su marido. Don Fernando y doña Elvira adoptaron al pequeño, y cuando don Fernando veía a Felipe y recordaba a Juan, le parecía que hasta debía alegrarse. El relato El terremoto en Chile que hoy escuchamos fue escrito en 1808 por el poeta, dramaturgo y novelista alemán Heinrich Wilhelm von Kleist. Esta breve novela hace referencia al terremoto de Santiago ocurrido el 13 de mayo de 1647 a las 10:30 de la noche. El sismo se sintió en todo el Reino de Chile, entonces gobernado por el Imperio Español. El terremoto magno tuvo una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter y se considera como el quinto más mortífero en la historia de Chile. Entre 600 y 1000 personas fallecieron durante el movimiento sísmico que arrasó con casi todas las construcciones coloniales. De las 600 casas que se habían hecho en el transcurso de más de 100 años, apenas quedaron algunas en pie. Se derrumbaron los edificios públicos, la catedral y casi todos los templos. Considerando que Santiago tenía 4000 habitantes, puede decirse que murió entre un 15 y un 25% de la población total.
Según las descripciones de la época, el sismo tuvo una duración del tiempo que se demora una persona en rezar 3 o 4 credos, es decir, entre 7 y 15 minutos. Del Cerro Santa Lucía se desprendieron grandes peñascos y a pesar de que la noche era clara, pronto la nube de polvo de los escombros la oscureció por completo. La gente temía que se abriese la tierra y se tragara a todos. Creía que al final aparecería un volcán que abrazaría a las y los supervivientes. Días después del temblor, cayeron fuertes lluvias sobre la ciudad y nevó durante 3 días, agravando las pésimas condiciones de salubridad. Se estima que 2.000 personas más murieron en las semanas siguientes, víctimas de la epidemia de Chabalongo, nombre con el que se conocía al tifus y que significa fuego en la cabeza. La epidemia duró más de 1 año. Ante el temor de una revuelta entre la población esclava e indígena, el gobierno estableció un improvisado ejército que ejecutaba en el acto a cualquier persona que atentara contra el orden público. Por otra parte, el sismo despertó la religiosidad de la población. El obispo Villarroel, aún herido, atendió lo que creyó más importante y dispuso a 40 o 50 confesores, entre clérigos y frailes, para la población enferma y herida, y en el derruido templo de la Merced improvisó un altar mayor en medio de la plaza. Tal como narra el relato de von Kleist, se realizaron extensas procesiones entre las ruinas de la capital, mientras que muchas personas vieron milagros y experimentaron sucesos sobrenaturales. Por ejemplo, dijeron ver imágenes de Dios azotando a la ciudad con una espada y bolas de fuego que bajaban desde el cielo. El obispo Villarroel contó al Consejo de Indias que en la iglesia de la Merced, la figura de San Pedro Nolasco se giró hacia la de la Virgen María para pedir que intercediera para salvar a los habitantes de la ciudad, mientras que Diego de Rosales aseguró que la figura de Nolasco se giró hacia la del Sagrario, para pedir clemencia. Sin embargo, la más trascendente de estas historias es la del Cristo de Mayo, un crucifijo en el templo de San Agustín que permaneció intacto, a excepción de la corona de espinas que cayó al cuello. El milagro radicó no tanto en el hecho de que cayera la corona de espinas hasta el cuello de la imagen, sino al hecho de que resultó imposible volver a subirla hasta la frente del Cristo. La imagen, que se conserva hasta el día de hoy, es llevada en procesión todos los años por el centro de Santiago, y se dice que cada vez que se ha intentado colocar la corona en su posición correcta, un temblor azota a Chile. Los jesuitas también sacaron de las ruinas de su iglesia otro crucifijo, del cual se decía que las piedras caídas de las paredes le rompieron los brazos y le hirieron la cabeza, de donde manó sangre verdadera que bañó su rostro. Pero a pesar de todo, y por un prodigio sobrenatural, se mantuvo derecho en la cruz, sujeto solo por el clavo de los pies. El pueblo, sin embargo, dio preferencia al crucifijo de San Agustín. La superstición popular veía un milagro evidente en cada uno de los accidentes del terremoto. Cada convento exhibió la imagen de uno o de algunos santos salvados de la ruina de las iglesias por algún prodigio portentoso. Para el gobernador Múgica y para casi todos los predicadores de la época, el terremoto era una manifestación de la ira de Dios, para imponer un justo castigo al pueblo de Santiago por sus grandes culpas. El padre Rosales sostenía que los temblores de tierra eran de 2 clases. Uno sucedía por particular voluntad de Dios y para castigo de culpas, y otro por causas naturales, dejándolas Dios obrar para ostentación de su poder y aviso de su justicia, contando con ella su misericordia. El terremoto del 13 de mayo de 1647 pertenecía, según él, a este segundo género, pero esta opinión no ha sido respaldada por los cronistas posteriores. Actualmente se piensa que este terremoto se produjo por la activación de la falla de Ramón, ubicada a 8 kilómetros al oriente de la Plaza de Armas de Santiago. La reconstrucción tras el terremoto fue un proceso largo,
En numerosas ocasiones se pidió al rey que eximiera a esta ciudad del pago de impuestos. A pesar de la demora para dar una respuesta y de la reticencia del rey, la Capitanía General de Chile finalmente fue eximida del pago de tributos por un periodo de 6 años. En el relato de Heinrich von Kleist, los personajes son salvados providencialmente de la catástrofe natural, pero es la condena de la gente la que termina con sus vidas. Von Kleist logra retratar la capacidad de solidaridad y cooperación de que es capaz la humanidad en caso de desastre, pero también la facilidad con que puede hacer escarnio de las personas que rompen con alguna de las normas sociales o religiosas. Como dato curioso comentamos que justamente el mismo día en que editábamos este relato, el martes 1 de abril de 2014, se produjo un terremoto de 8.2 grados y 2,5 minutos de duración en Chile. ¿Qué le ha parecido este relato? Es un relato tremendo. Es macabro, es violento. Es una excelente narración, no solamente por lo que cuenta, sino porque refleja lo que ocurre en la mente humana. Es decir, esta mezcla entre ira... Vamos, es un relato fuerte. Ojalá y lo haya disfrutado. Y eso me lleva a preguntarme, ¿alguna vez ha escuchado usted hablar de los linchamientos? ¿Sabe de dónde viene la palabra linchar? Es una palabra gringa, es una palabra norteamericana, y surge a partir de un juez que en una época, no sé, quizá durante la Guerra Civil norteamericana, en los años de 1700 y fracción, casi a finales del siglo XVIII, este juez, Charles Lynch, hizo una serie de cosas muy raras, entre otras. Lynch ordenaba castigos extrajudiciales para aquellos que pretendían que se continuara con la monarquía, es decir, que dependieran de Inglaterra, que siguiera siendo una colonia. Esta gente, que era una persona poco piadosa, digámoslo de esa manera, se encargaba de ordenar los linchamientos. En ese momento el término no se aplicaba, pero lo que este hombre hacía era provocar a la gente para que atacara a otras personas, de tal forma que no se pudiera acusar ni a las autoridades, ni a los comisarios, ni a nadie. ¿Quién los mató? Pues la propia turba de gente. El linchamiento ha sido una forma rara que se ha dado en muchos países de aplicar supuestamente la justicia. Y es algo terrible porque, de hecho, en Estados Unidos los linchamientos es algo sorprendente. En 100 años han costado la vida de más de 3,000 personas. Y es Estados Unidos, que se supone que es un país relativamente civilizado. Pero durante un periodo de tiempo relativamente corto, unos 100 años, los linchamientos fueron enormes. En algún momento, durante el periodo de mayor auge del Ku Klux Klan, hacia mediados del siglo XIX, tras la Guerra de Secesión, entre el norte y el sur de los Estados Unidos, el Ku Klux Klan, cometió una cantidad brutal de homicidios de esa forma. Era simple. Se organizaban grupos de blancos de extrema derecha, supremacistas blancos, y atrapaban negros, personas de raza afroamericana, a quienes colgaban, quemaban o simplemente mataban a golpes. Era difícil saber exactamente cómo ocurría o quiénes se involucraban, porque con frecuencia el Ku Klux Klan utilizaba capuchas de color blanco, únicamente con unos ojos o unas aberturas para los ojos. Con esta técnica evitaban ser identificados, y así, además, siendo un linchamiento, es decir, un asesinato en masa, si alguno de ellos optaba por abrir la boca y denunciar o delatar a sus correligionarios, era obvio que también pasaría la misma pena, porque estaba involucrado. Hacia mediados y finales del siglo
XIX en Estados Unidos la situación fue brutal. Hubo asesinatos por todas partes. Tan solo en un año hubo 1.300 casos de linchamientos en Estados Unidos. La situación no mejoró mucho durante los años siguientes. Los ataques contra las personas afroamericanas fueron constantes, hasta el punto en el cual se prohibió la existencia del Ku Klux Klan por el grado de violencia que estaba generando, y entonces se convirtió en una organización clandestina. Esta situación, sin embargo, no minó la situación. En Estados Unidos las ejecuciones sumarias o esta brutalidad siguió adelante durante mucho tiempo. Los ataques, con frecuencia, formaban parte de una técnica de atemorización. La dinámica era muy diferente. Ellos se reunían, estos hombres blancos relativamente jóvenes, y el objetivo era aterrar a los afroamericanos para que no se defendieran. Hubo más o menos unos 5.000 linchamientos en un periodo de apenas unos pocos años. Después de esto, el gobierno federal norteamericano intervino de forma mucho más activa y mucho más violenta, cooptando a la gente para que no hiciera esto, pero además atrapando a los líderes de estos movimientos de terror y colgándolos de manera pública. Pero en general el linchamiento era una forma de escape de esta sociedad muy inusual, porque los blancos del sur habían perdido la guerra con los blancos del norte. Los blancos del norte en Estados Unidos eran abolicionistas, es decir, que prohibían la existencia de esclavos en sus territorios. Los blancos del sur vivían gracias a los esclavos, los explotaban, los mataban, les hacían horrores. Cuando los del norte ganan la guerra y establecen un solo gobierno y una sola ley que prohibía la existencia de esclavos, bueno, se arma la gorda. Hubo asesinatos por todas partes. Y de hecho, estos asesinatos continuaron durante mucho tiempo. En 1920 hubo varios casos de linchamientos, simplemente por diversión. Sí, por diversión. Hay algunos documentos que reflejan que, si bien tras la caída del Ku Klux Klan como una organización oficial, hubo un descenso significativo de los ataques contra ciudadanos afroamericanos, la situación no se redujo del todo. En un periodo de unos 60 años o 70, hay un documento de Estados Unidos que refleja que hubo cerca de 4.700 casos de linchamientos en Estados Unidos en 60 años. Alguien dijo que México era un país muy bárbaro, pero en los últimos 60 años no creo que haya habido esa cantidad de linchamientos ni remotamente. Por otro lado, el siglo XX tampoco resultó ser mucho más pacífico. Los linchamientos continuaron de forma brutal. Brutal porque además se volvió una práctica común que los linchamientos fueran fotografiados y las fotografías se vendieran. E incluso se hicieran postales de ciudadanos afroamericanos linchados. Era algo brutal, porque los linchamientos eran sanguinarios. Eran personas que podían estar horriblemente mutiladas, desnudas, golpeadas, hombres y mujeres por igual. A veces eran pequeños. Estas postales, que eran verdaderamente perversas, terminaron siendo prohibidas. ¿Sí? Las postales de linchamiento se volvieron terriblemente populares en Estados Unidos. La gente las compraba y las enviaba. Era una especie de macabro recuerdo. Ni siquiera los propios alemanes durante los campos de concentración hicieron semejante salvajada. Y Estados Unidos a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, lo hacía. La situación se volvió una cosa tremenda. Pero, con cada paso que daban, el gobierno intervenía y lo prohibía. Y, sin embargo, volvían a surgir casos. Algunos de ellos no fueron tan antiguos.
Incluso en los años 50 y 60 volvieron a darse estos fenómenos de linchamientos. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, aun cuando los soldados norteamericanos incluían entre sus filas a soldados afroamericanos, es decir, personas de color, hubo numerosos casos de linchamiento en Estados Unidos. Y posterior a la guerra, cuando regresan, la situación se repite. En 1934 hubo 15 linchamientos de personas afroamericanas. En el 35 hubo 21. Eran personas comunes, ciudadanos comunes y corrientes que de pronto eran atrapados por una turba y colgados o mutilados y asesinados. Tras la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo similar. Los soldados afroamericanos que regresaban a Estados Unidos y volvían a territorios como Luisiana, Mississippi o algunos de los estados más reaccionarios, se enfrentaban a el riesgo de ser linchados si usaban el uniforme. Era una situación terrible porque eran combatientes, eran soldados, muchos de ellos altamente condecorados, que tenían que enfrentarse a supremacistas blancos ignorantes. Terrible situación. La situación además se complica por otro detalle. Los ciudadanos afroamericanos no solían repeler estos ataques. No sería sino hasta los años 60 cuando los propios afroamericanos forman grupos de respuesta y atacan a los blancos. La cifra real de linchamientos en Estados Unidos es prácticamente imposible de saber. Pero todavía en los años 60, es decir, hace unos 40 o 50 años, se dieron fenómenos de linchamiento de forma muy fuerte. En Estados Unidos y en diferentes zonas como Mississippi, Alabama, hubo ataques directos. El fenómeno continuó. Irónicamente, en Estados Unidos los linchamientos en general se han dado de parte de los hombres blancos civilizados en contra de la población afroamericana. En otros países es un poco diferente. Déjeme que vaya un corte y regreso enseguida. México, por su parte, también tiene una larga historia de estos fenómenos, pero en una forma muy diferente. Una cosa es que en la época de la colonia los antiguos hacendados hicieran atrocidades con la gente, que durante la época previa a la revolución, en la época del porfiriato, el propio Porfirio Díaz fuera un caníbal verdaderamente, y que hubiese linchamientos por parte de los hacendados en contra de los obreros, en contra de los campesinos. Era una práctica muy inusual, pero en el país como tal, la dinámica de los linchamientos ha sido más tendiente hacia el ajusticiamiento. No significa que haya ningún acto de justicia, por supuesto que no, pero la tendencia general es a atacar a personas de las que se cree que pudieran ser algún tipo de delincuente. Muchas veces a partir de un mito como por ejemplo que estaban vendiendo droga o que estaban robándose niños, cosas de ese estilo. El linchamiento de los policías en Tláhuac hace algunos años, en la Ciudad de México, obedeció a un rumor que se dispersó de que estaban robando niños. En realidad estaban custodiando un negocio de venta de drogas. Los vendedores de drogas corrieron el rumor y una turba enardecida atacó a los policías causando la muerte, creo que de 2, y heridas gravísimas a un tercero. Es una forma de violencia tremenda, porque además los individuos involucrados están en una significativa desventaja numérica, con frecuencia superándose por 100 a 1 y cosas similares, turbas completas. Ahora bien, estos linchamientos en México no es que hayan tenido un repunte, simplemente que se vuelven mucho más conocidos. Recientemente los linchamientos de Jalpan, nos recuerda usted un incidente terrible, en donde 2 jóvenes encuestadores fueron atacados y bueno, fue una situación tremenda. La situación básicamente surgió de la misma forma. La gente creía que había algo mal, se difunde el rumor, se corre la voz y se da el ataque. Esta práctica se ha dado durante mucho tiempo también. Incluso antiguamente, cuando en la época de la colonia, en la época prerevolucionaria, se capturaba a algún delincuente,
se procedía a quitarle la vida de forma brutal, una especie de escarmiento de forma pública. Hay datos de esto, durante muchos años. En el México contemporáneo, los ataques parecerían haberse incrementado. De hecho, durante algunas investigaciones que se han realizado, hay índices de violencia muy significativos que relacionan los ataques hacia la población, hacia los comercios, los índices de delincuencia altos, con fenómenos de linchamiento. ¿Sí? Y México tiene uno de los índices más altos de violencia del mundo, a nivel de criminalidad, de violencia extrema, de crimen organizado, lo que ha generado que muchas comunidades entren en situaciones de pánico. Por lo tanto, el fenómeno del linchamiento en México puede darse paralelamente a estos crecimientos, así que no es tan raro que una cosa lleve a la otra. Pero todo tiene una base. Mientras que en Estados Unidos los linchamientos se daban por un complejo de supremacía racial y un fenómeno de rompimiento entre esa unidad social, en México la situación es muy diferente. Por lo regular los linchamientos aquí se dan por una incapacidad de aplicación de justicia, por la impunidad. La gente de las poblaciones marginadas y de las zonas afectadas por estos crímenes consideran que no se ha castigado a nadie y por lo tanto optan por tomar la justicia en sus manos. Claro que es algo absolutamente censurable porque nunca se sabe qué es lo que está ocurriendo ni nada. Ahora bien, lo curioso es que en los lugares más peligrosos del país no ocurren estos linchamientos, porque obviamente en estos lugares en donde existen las bandas organizadas, en donde se dan los tiroteos con ametralladoras, la población está francamente indefensa. Y por otra parte, hay una enorme cantidad de policía y de soldados y de militares. Irónicamente, los principales actos de linchamiento se dan en comunidades relativamente tranquilas. Además, otro dato también tiene mucho que ver con la propia responsabilidad de los gobiernos. ¿Sí? El hecho de que sean no solamente incapaces de aplicar una justicia como tal, sino de responder a las demandas de la población, simplemente atendiendo una llamada, ha significado que la gente opte por esto. Ahora bien, hay otra situación. Cuando la policía interviene, en ocasiones también hay una falta de capacidad para responder a este tipo de actitudes sociales, y esto provoca un enardecimiento mayor y una respuesta todavía más violenta. Pero en general, en los países sudamericanos, centroamericanos, cuando se llega a dar este fenómeno, cosa que no es tan común en países como Argentina o Chile, cuando llega a ocurrir, se debe básicamente a un acto de incapacidad para la justicia. México es un caso similar. Ahora, hay países en donde la situación es peor. No me refiero a comparativamente, sino es una situación terrible. Países de África en donde los linchamientos se dan por una cuestión inclusive de comida. ¿Sí? Una persona que tiene algo, un cerdo o algo, puede ser linchada para robarle el animal y despedazarlo y comerlo. Inclusive, por el simple hecho de una creencia religiosa diferente, por una sospecha de una creencia religiosa, por haber alojado a un rival de una banda, es una situación muy, muy dura. El linchamiento como tal, a pesar de que es el siglo XXI y se supondría que ya estábamos más en paz, sigue siendo una práctica en muchos países del mundo. Y una práctica brutal, por supuesto. Una práctica que no se ha retirado y que no parece que se vaya a retirar en mucho tiempo. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado esta noche con este estupendo relato que hemos tenido y les invito a que estén con nosotros mañana. Mañana es jueves. Eso significa que es un día de fantasmas, de fenómenos paranormales, y es de esos días en los que nos encanta que nos llame y nos cuente su historia. Así que le estaremos esperando el día de mañana. Buenas noches, hasta mañana.